la segunda sesión del curso de teoría anarquista. Agosto empieza con A 2025. Y hoy vamos a trabajar sobre los planteamientos de Mijail Bakunin, un, un famoso, ¿cierto? Un grande de la teoría anarquista clásica. Con Bakunin nosotros nos vamos a adentrar ya en dos elementos. Primero, vamos a partir conceptualizando un poquito qué es lo que entendía Bakunin y qué es lo que desde el anarquismo se entiende por libertad, este aspecto político fundamental, ¿cierto? Y por otro lado, ya Bakunin nos va a empezar a instalar de que efectivamente para poder transformar la sociedad y construir una sociedad donde ninguna persona oprima a otra, necesitamos ganar la batalla, necesitamos ganar una guerra. ¿Sí? Esto no va a ser un tránsito amable. Los poderosos, los ricachones, ¿cierto? No nos van a ceder sus privilegios amablemente. Así que ahí Bakunin nos empieza a instalar, ¿cierto? Algunas ideas. Bien, vamos a compartir una pequeña presentación que nos va a ayudar, al igual que la semana pasada. Se ve perfecto. Ahí tenemos, ¿cierto? A Bakunin, quien es el anarquista ruso que vivió entre 1814 y 1876. Nació en Rusia, murió en Suiza y es un compañero fundamental para la construcción, es uno de los eh, precursores del anarquismo, de la teoría anarquista clásica, junto con Proudhon, Kropotkin, Malatesta y otros más, ¿cierto? Y que además vivió en carne propia cómo se fue configurando el movimiento obrero. Una de las características, de los elementos centrales que tenemos que considerar con Bakunin es que ninguno de sus textos, ningún texto de Bakunin fue escrito, digamos, completo de inicio a fin de manera tranquila. Todos sus textos están inconclusos, están entrecortados, porque Bakunin no era un intelectual. Bakunin era un hombre de acción. Por lo tanto, cuando era necesario movilizarse, cuando era necesario trasladarse de país, cuando era necesario participar en una huelga, en una revuelta, ahí estaba precisamente, puesto que lo importante para él no era necesariamente el aspecto escrito, ¿cierto? El folleto, que hoy en día lo valoramos tanto también, pero que efectivamente para él era estar ahí, estar poniendo el cuerpo, estar poniendo la vida, ¿cierto? En los distintos espacios de organización. Tanto es así que Bakunin en 1864, junto con muchas otras personas, muchos otros obreros y obreras, ¿cierto? Funda la primera internacional de trabajadores y trabajadoras. Todavía ahí existía la intención de que se juntaran todas y todos eh, las tendencias dentro del sindicalismo, dentro del movimiento obrero. Esa fue la internacional donde todavía estábamos juntos con los marxistas, con el movimiento rojo, ¿cierto? Y donde se desarrolla la gran polémica que termina en 1872, cuando en el Congreso de la Haya de esa primera internacional, Bakunin es expulsado. Bakunin y todo el ala anarquista, digamos, es expulsado de esta primera internacional, y obviamente la mayoría de las internacionales, de las secciones de distintos países sindicales, ¿cierto?, rechazan esta expulsión y se produce un cisma, se produce un quiebre, ¿cierto?, una bifurcación que hasta el día de hoy marca el movimiento obrero completamente, digamos. Por un lado, se va el sindicalismo vinculado a las vertientes rojas, al marxismo, ¿sí? Y por otro lado, ¿cierto? Se va en el Congreso de Saint-Omer el mismo año, 1872, ¿cierto? Los anarquistas, las y los anarquistas deciden continuar con la internacional sindical, ¿cierto? Y proclamar abiertamente el quiebre con el marxismo que proponía, ¿cierto?, esta idea de, por un lado, está entonces la internacional marxista que propone que es necesario llegar al poder político para transformar la sociedad, y por otro lado está el anarquismo que propone que es necesario destruir el poder político para transformar la sociedad. Es decir, desde tiempos de Bakunin, que efectivamente
el movimiento obrero se quiebra, se separa, ¿cierto? Y se empiezan a entender cosas distintas por esto de transformar la sociedad, destruir el capitalismo y construir el comunismo, empiezan a hacer cosas un poco diferentes, ¿sí? Si es que se va por el ala marxista o si es que se va por el ala anarquista. Así que necesitamos entender eso. Bakunin es un hombre de acción, es un hombre que efectivamente aportó y no dudó en tomar partido, en meterse a la polémica al respecto, y que además era un hombre o absolutamente un compañero que constantemente se estaba organizando y estaba construyendo espacios colectivos, espacios organizativos, ¿cierto?, para poder aportar de forma organizada a la construcción de este movimiento obrero. Así que esos primeros antecedentes para tenerlos en cuenta, porque obviamente cuando vamos ahora que vamos a desmenuzar los planteamientos conceptuales de Bakunin, es necesario comprender este contexto, un contexto de enfrentamiento conceptual ideológico, ¿cierto? Pero que también es un enfrentamiento corporal, de poner el cuerpo, de arrancar, de estar en prisión, de ser exiliado, de tener que arrancar a otro país, ¿cierto? De estar efectivamente dando la vida, ¿cierto? Por la construcción de una sociedad distinta. Desde esa perspectiva, entonces, lo primero que me gustaría preguntarles, a ver si podemos hablar un poquito los que estamos conectados, ¿qué entendemos por libertad? Alan. Sí, bueno, pues un poquito como ya lo comentaba yo hace 8 días, creo que, bueno, es un poco difícil, ¿no? Limitar el concepto de libertad a unas cuantas palabras, pero yo creo que una idea fundamental de la libertad tendría que ser o vendría a ser la autodeterminación, ¿no? Y la autonomía. Es decir, que cada individuo, cada comunidad, cada pueblo sea el único con el derecho o con la autoridad, ya que esa palabra no le gustaba a Bakunin, que cada individuo, cada comunidad, cada pueblo sea el único con la autoridad para poder decidir sobre su destino, ¿no? Y que no tengamos que depender, como bien lo dice Bakunin, ni de autoridades imaginarias como es la idea de Dios, ni instituciones represivas como son las religiosas o como lo es el Estado, para que ellos definan cuándo podemos ser libres y cuándo no podemos ser libres, que al final de cuentas terminan pues negando la libertad, ¿no? Porque no dejan que cada individuo, cada comunidad, cada pueblo decida sobre su propio destino, sino que alguien más con autoridad tiene que imponerlo, ¿no? Básicamente. Ujú. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar una opinión. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Alguien más que se anime? Yo, eh, la libertad tiene que ver con algo colectivo, algo que entre todas y todos podamos construir en donde ninguno domine a otro, y que eso de alguna manera permita que oprimidos y oprimidas podamos liberarnos. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les agradezco, Alan y Fernanda, ¿cierto? Sus opiniones, porque efectivamente acá, para poder desmenuzar un poquito los planteamientos de Bakunin, nos pareció interesante partir desde el concepto de libertad. Eso porque Bakunin se mueve, digamos, se mueve en Europa, alrededor de Europa, digamos, los países europeos, que ya llevaban más o menos 100 años dando la discusión precisamente sobre los estados nacionales, de cómo se construían estas naciones. ¿Sí? Todos sabemos que Europa es un continente de larga tradición bélica, sus fronteras se han movido fuertemente, digamos,
No es que lleven 500 años, digamos, con las mismas fronteras, sino que esto se ha reconfigurado en distintos imperios, reinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya desde el 1700, finales del 1700 y durante todo el siglo XIX, ¿cierto? Todos los 1800, se está discutiendo precisamente sobre la construcción de los estados nacionales y se estaban empezando a instalar en el sentido común de las personas, ¿cierto? Las ideas liberales. Las ideas liberales que hoy en día se han globalizado, digamos. ¿Sí? Que tienen su origen en la Revolución Francesa, que tienen su origen en la revolución, en la independencia de Estados Unidos, en las independencias después de los países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Y obviamente esas ideas se han instalado como sentido común alrededor del globo. Y esas ideas parten bajo una noción que se ha instalado como un componente ideológico, algo que nos impide ver la realidad, ¿cierto? Y estas ideas liberales han sostenido que la libertad de una persona llega hasta donde empieza la libertad de la otra. Por lo tanto, hacen el supuesto de que las personas necesariamente, ¿cierto?, están unas en oposición a otras porque todos queremos aumentar nuestro bienestar y achicar el de los demás. Por lo tanto, han levantado la idea del Estado, supuestamente como un espacio de guardia colectivo, ¿cierto? O de entidad que vigila el bien común, como una encarnación del bien común. ¿Sí? Y Bakunin precisamente lo que va a plantear desde la materialidad de la vida, desde, como decíamos al final de la sesión pasada, frente a una pregunta, no es que las y los anarquistas tuvieran una concepción del ser humano diciendo, no, los seres humanos por naturaleza son buenos o por naturaleza son malos, digamos. Las y los anarquistas, sobre todo los clásicos, ¿cierto? No tenían esa mirada idealista, sino que más bien tenían una mirada materialista y lo que decían, los seres humanos viven en unas condiciones paupérrimas, ¿cierto? Que hacen que efectivamente las personas se tengan que esforzar por sobrevivir. Entonces, desde esa perspectiva, Bakunin cuestiona precisamente esta idea de los liberales de que la libertad se basa en la obtención de derechos y se basa en las leyes protegidas por el Estado y que el Estado nos permitiría ser libres. Lo que Bakunin propone, ¿cierto? Y aquí está una de sus citas, una de sus frases célebres, él dice, no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean son igualmente libres. La libertad de otros, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. Con esto, Bakunin viene a negar precisamente de que cada persona en este sistema pueda ser libre. Nos viene a decir, en el sistema capitalista no existe libertad más que la libertad de quien tiene el dinero, es decir, la libertad de consumir de acuerdo al nivel de ingreso que cada uno tenga. Y eso obviamente no es libertad. Bakunin lo que nos viene a decir acá es que la libertad es una construcción social que se debe conquistar, que se debe construir y que debemos pelear por ella, que estamos en una situación de negación de la libertad, no en una situación de afirmación de la libertad. Esta sociedad nos niega la libertad, ¿sí? Cuando la libertad depende del nivel de ingreso, del nivel del salario de una persona, ¿cierto? Y donde además la libertad de unos se construye por sobre la miseria de otros, ¿sí? Efectivamente ahí Bakunin nos dice eso no es libertad. Eso puede ser un libre consumo, le podemos colocar otros nombres desde libre mercado, le dicen los economistas muchas veces, ¿cierto? Pero en definitiva es la supremacía brutal de unos pocos por sobre la mayoría, ¿sí? Entonces, con esta concepción de libertad que nos está empezando a instalar Bakunin, primero nos dice, no vivimos en libertad y si queremos la libertad tenemos que pelear por ella. Y el Estado, lejos de velar por el bien común, lo que está haciendo es mantener esta estructura de desigualdad. Por lo tanto, el Estado es parte fundamental de esta sociedad capitalista, es parte fundamental del problema, y ese es el argumento por el cual las y los anarquistas sostienen que para cambiar el capitalismo es necesario destruir el Estado. Nuevamente me vuelvo a la introducción
cuando yo les decía, Bakunin protagoniza el quiebre más importante del movimiento obrero. Precisamente el Congreso de Saint-Omer en Suiza, ¿cierto? Su primera conclusión, su primera, en su declaración final, la declaración número uno, el punto número uno de esta declaración es que la destrucción del poder político, la destrucción del Estado, es parte fundamental para la liberación del proletariado. Con eso se separa definitivamente esa ala del sindicalismo, ¿cierto? De la visión marxista que estaba proponiendo en el mismo momento que el proletariado debía tomarse el Estado para desarrollar las transformaciones. Entonces, el argumento de fondo parte precisamente de reconocer que esta sociedad, lejos de las teorías liberales, ¿cierto? En vez de garantizarnos derechos y libertades políticas, lo que hace es negarnos esta libertad. Desde esta perspectiva, entonces, Bakunin reconoce que la lucha de clases es inevitable, que efectivamente los intereses de quienes controlan esta sociedad son antagónicos a los intereses de la mayoría de las personas que vivimos en esta sociedad. Se refiere a que las personas que tienen la riqueza, que controlan el poder, quieren maximizar esta riqueza y sacar riqueza del trabajo ajeno, de las y los trabajadores, pero a la vez mantienen a estos trabajadores fuera de la toma de decisiones, los mantienen alejados de la toma de decisiones. Ellos toman las decisiones respecto a toda la sociedad, pese a que son solo un grupo minoritario. ¿Sí? En ese sentido, la lucha de clases no es una cuestión de percepciones, no es algo que podamos escoger si nos gusta o no nos gusta. Bakunin nos plantea que es inevitable, que efectivamente cuando miramos esta sociedad vemos que los intereses de los ricachones, de los poderosos, ¿cierto? Son antagónicos. Ellos son ricos y son poderosos precisamente porque la mayoría de la población no posee riqueza y no puede tomar decisiones y debe someterse a las decisiones que toman ellos. ¿Sí? No es que vayamos por mundos paralelos, no es que pudiéramos ser igual de poderosos que ellos. En ese sentido, viene a negar la idea, nuevamente, la idea de las teorías liberales de que la ciudadanía, la asignación de derechos, que la posibilidad de que la gente vote cada cierto tiempo por sus gobernantes, va a redistribuir el poder. Las teorías liberales, ya en ese tiempo, en 1800 y hasta el día de hoy, sobre todo en los países latinoamericanos, hoy se discute hasta qué punto toda la población entra o no entra en la categoría de ciudadanía. ¿Sí? Y efectivamente esa teoría de lo que dice es que incluso la persona más pobre de nuestras sociedades, acá en Chile o allá en México, Alan, podrían ser, su voto es tan importante como los votos de los empresarios, como los votos de los ministros, de los parlamentarios. Y eso es pura ideología, pues eso en realidad no es así. Las personas, cierto, pobres, no tienen la misma importancia, el mismo nivel de decisión que los empresarios, que los gerentes, que los ministros, que los senadores, ¿cierto? Quienes sí tienen voz y voto frente a los temas públicos. A eso se refiere Bakunin. Nos está diciendo, ojo, esto no es así, esto funciona de otra manera, esto es inevitable, hay una estructura. Y en ese sentido, nos advierte ya en el siglo XIX que la lucha de clases no admite pactos, que efectivamente entrar al poder corrompe. ¿Sí? Esa es otra de sus frases célebres, ¿cierto? Una de sus frases conocidas es que quien se somete al poder se degrada y quien entra en el poder se corrompe. ¿Sí? Efectivamente, lo que nos está planteando es que esto es una estructura, no tiene que ver solamente con las voluntades individuales, esto está ordenado, ¿cierto? Jerárquicamente, una pirámide social en donde las personas, si logran escalar, efectivamente se desligan de su entorno social, cambian de clase y por lo tanto no se trata de que puedan llegar arriba para cambiar la pirámide, digamos, sino que una vez que entran en este juego, efectivamente lo que hacen es reproducir la pirámide. ¿Sí? Efectivamente, quien entra en el poder se corrompe, significa que si un obrero llega a ser presidente de la República de algún país, deja de ser obrero y pasa a ser presidente. ¿Sí?
Si un obrero empieza a contratar a otros obreros, deja de ser obrero y pasa a ser empresario. ¿Sí? Tiene que ver con que la estructura efectivamente va cambiando las condiciones materiales y la conciencia de las personas. Olivia, tú levantaste la mano, cuéntanos. Sí, no había podido opinar porque hoy igual no de granito. Mira, sabes que un poco contextualizando en el modelo en que estamos sumergidos, ya ni siquiera el tema de como nos consideran nosotros con respecto a los ciudadanos solamente para manipularnos, o sea, solamente como un instrumento, sino que ya nosotros tenemos una condición de usuario. Por ejemplo, la salud, la cárcel, la escuela no es, que son obviamente tres instancias en las cuales nosotros podríamos en algún momento ser estar ubicados. Nosotros somos usuarios. O sea, por ejemplo, una persona, las leyes dicen que una persona que está presa pierde su condición de ciudadano, pierde su condición porque una de las reglas es dejarlo habilitado como socialmente, no solamente un número. Sin embargo, ahora se le da la condición de usuario, ¿ya? Y la condición de usuario también es la misma persona que está, por ejemplo, estudiando. Es un número más también. Y nosotros como ciudadanos somos un número más. Por ende, nosotros es sumamente evidente que no nos miran como seres humanos, sino como un material tanto de producción como de consumo. A eso me refiero. Si es exactamente esta estructura, nos reniega, nos relega, ¿cierto?, una condición de cosa, ¿sí? Producir riqueza para que otros las acumulen, para que otros las gocen, y legitimar, ¿cierto?, las estructuras de poder para que nos manden. Ahí hay una circularidad viciosa, ¿cierto?, de que efectivamente la gente, nosotros y nosotras, las personas trabajadoras y trabajadores, ¿cierto?, efectivamente no gozamos las riquezas que producimos, ¿sí? Y se nos reduce de distintas lógicas, como tú bien lo decías, a veces clientes, a veces simples consumidores, usuarios, ¿cierto? Beneficiarios de alguna política pública. Bien, precisamente Bakunin hace referencia, imagínate, en el siglo XIX nos planteaba que la lucha de clases no se soluciona en el libre mercado, no tiene que ver con ganar un poquito más, porque el que gana un poquito más obviamente consume distinto, satisface sus necesidades de otra manera, pero tiene que seguir produciendo para los ricos, tiene que seguir siendo explotado, tiene que seguir acatando las decisiones que toma el grupo más reducido de la sociedad. Es decir, no se trata de un aumento en el sueldo mínimo o en el promedio de sueldos, se trata de terminar con la estructura de poder de esta sociedad. ¿Sí? No se trata solo de ganar un par de lucas más, por supuesto que a veces son muy necesarias. Hay gente que gana muy poco en Latinoamérica. ¿Sí? La distribución de la riqueza es escandalosa. Chile tiene una de las peores distribuciones de la riqueza de Latinoamérica y probablemente los sectores más empobrecidos requieren ganar unos pesos más. Sin embargo, todavía ganar unos pesos más no es ningún cambio. ¿Sí? Se necesita una estructura distinta. Precisamente a eso hace referencia Bakunin. Imagínense, hace 150 años ya nos está planteando, no va por ahí el camino, no va por mejorar el nivel de acceso al consumo. ¿Sí? Es más, aquí tenemos otra frase muy bonita de él: el pan y el ocio nunca podrán obtenerse sin una transformación radical. Y aquí es interesante esta frase, porque las y los anarquistas clásicos, y aquí me sumo a la consigna de los mártires de Chicago, que lamentablemente dan vida, ¿cierto? Dejan su legado cada 1 de mayo, ¿cierto? Porque su consigna, recuerden, era 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. El anarquismo desde siempre ha reclamado el ocio, ¿cierto? Diferente al descanso. Nosotros no necesitamos trabajar y descansar porque eso es propio de las máquinas. ¿Sí? Nosotros necesitamos el momento de ocio, el momento de tiempo libre, precisamente para poder encontrarnos con nuestras comunidades, con nuestras familias, para poder desarrollarnos como personas. ¿Sí? No necesitamos solo trabajar y dormir, necesitamos tener un tiempo
para poder desarrollarnos con nuestros pares. ¿Sí? Así que desde siempre el anarquismo ha incorporado este concepto del ocio, no como lo ve hoy la sociedad capitalista, donde el ocio, lo no productivo, es satanizado, ¿cierto? Cuando alguien plantea que quiere un rato para descansar, que quiere ser no productivo durante un momento, quiero pensar, quiero reflexionar, quiero consumir una buena novela, ver una película, ¿cierto? Es visto casi como si fuera un acto de flojera. Y en realidad es lo que nos transforma en humanos, ¿cierto? Es lo que precisamente hace que yo pueda sentirme bien, lo que puede hacer que me pueda encontrar de buena manera con mis pares. Así que, ojo, este componente siempre ha estado presente en la teoría anarquista. El pan representa las necesidades, ¿sí? Y el ocio representa el momento de encuentro comunitario, el momento de desarrollo personal. Cada uno podrá definir cuál es su ocio y después colectivamente podemos definir también cuáles son el ocio de cada comunidad. Bajo esta lógica, aquí le comento a los amigos y amigas de otras partes del mundo, ese es el escudo del Estado de Chile, por si acaso. ¿Sí? Fíjate que explícito nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Te está dejando bastante claro, digamos que aquí o te sometes por las buenas o te sometes por las malas. ¿Sí? ¿Qué entendemos por Estado? Alguien que se atreva, un comentario. Alan. Sí, yo lo entendería como ese conjunto de instituciones que no tienen otro objetivo más que someternos, ¿no? Obviamente lo van a disfrazar o lo van a vestir con trajes que suenen bonito, como educación o justicia u orden, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que están buscando ese conjunto de instituciones es someter, es reprimir y es establecer límites de, pues eso, de sometimiento al grueso, a la mayoría de la población, ¿no? Siendo que además cuando alguien que no tiene, que no pertenece a la clase gobernante, a la clase opresora, quiere obtener realmente una educación que le pueda pertenecer o una justicia, entonces casualmente ahí las instituciones dejan de funcionar, ¿no? Ahí sí no funcionan. No hay justicia para el más desprotegido, no hay una educación de acorde con las necesidades, el contexto, los intereses de las personas más desfavorecidas, sino que siempre todo se decide desde arriba y si no es de esa manera, no opera. Entonces, eso entendería yo por esto. Al final de cuentas, es una conformación represiva, pues. Ujú. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión por ahí? Sí, yo ay, estoy tratando de buscar la manito que voy caminando. Mira, Pero habla nomás. lo que pasa es que pasa a ser una de las tantas estructuras de poder. O sea, el ser humano, si empezamos desde los inicios, el poder, el problema es el poder. Y no estoy hablando del poder de voluntad ni el poder de la sociabilidad que tiene el ser humano, sino que el poder jerarquizado en el cual el ser humano ha estado sumergido porque ha necesitado una dirección en la sociedad o nos han hecho creer que necesitamos una dirección, que necesitamos alguien superior a nosotros que nos pueda dirigir nuestras vidas y dirigirlos, en este caso la determinación que los distintos grupos se conformen, la dirección que ellos determinen seguir. Entonces el Estado pasa a ser uno de las estructuras de poder más sólidas, se podría decir, porque en base a eso ellos no han vendido la pomada de la democracia, no han vendido la pomada de los votos, que así se forma la democracia, y cuánto pueden contar. Pero en definitiva es una estructura de poder que nosotros tenemos como sociedad impregnada y empieza a ser educada desde la primera formación. Ya desde que estamos en la escuela, nos empiezan a enseñarnos la autoridad que tiene el Estado mediante las canalizaciones que se puedan permitir decir
que existen, ¿ya? Eso. Perfecto, sí. Olivia, te comento, lo que tú planteas lo va a retomar el anarquismo contemporáneo. ¿Ya? Hay un pensador uruguayo, Eduardo Colombo, ¿sí? Que falleció como hace 10 años atrás, no me recuerdo el, el- el año, que tiene un texto bastante interesante, quizás no tan fácil de leer, que se llama El espacio político de la anarquía. ¿Sí? Y que precisamente nos propone el Estado también, cómo el Estado se internaliza en la personalidad de las personas, en la subjetividad, como un principio de autoridad, que necesitamos un jefe que nos diga qué hacer. Sin jefe nos desorientamos. ¿Sí? Y Colombo instala, ¿cierto? Un pensamiento mucho más sofisticado de Estado. Bakunin no va tan lejos. Bakunin es mucho más tradicional, por decirlo así, en su planteamiento. Él nos va a decir que el Estado precisamente es un espacio de dominación, es un espacio de dominación de los poderosos. Cómo la clase dominante, los ricachones, organizan la sociedad y la van a organizar metiéndose en nuestra vida, diciéndonos hasta dónde es lo privado, hasta dónde es lo público, instalando leyes, instalando, ¿cierto?, un aparato militar que nos controle. Obviamente eso es precisamente lo que vamos a trabajar, pero me pareció súper interesante, ¿cierto?, hacer la referencia al anarquismo contemporáneo, porque Olivia lo llevó más allá, digamos. Precisamente el Estado es este aparato de dominación, pero también se nos ha ido instalando culturalmente, subjetivamente, en nuestros cuerpos, en nuestra cabeza. ¿Cierto? Que Alan dijo hace un ratito que Bakunin no le gustaba la autoridad. Voy a comentar una frase de Bakunin. Bakunin planteó que la máxima autoridad en zapatos era el zapatero y que frente a él no tenía mayor problema, digamos. El problema no es la autoridad técnica, el problema es la autoridad política. Es decir, el agricultor sabe más de campo que yo probablemente. ¿Sí? Efectivamente, el carpintero de madera, pero la idea es que entre todos tomemos las decisiones sobre lo que es común. Y contarles que precisamente vamos a retomar con los planteamientos de Bakunin, un compañero que ya desde el siglo XIX nos invitaba a transformarlo todo. Y precisamente en su concepción de Estado, ¿cierto? Él va a ser absolutamente explícito. Por favor, coméntenme si se ve. Perfecto, ya. Con una Se señal ve. ya estoy claro. Entonces él nos decía precisamente que el Estado es un aparato de Amigo, dominación y es un aparato de dominación que surge con el capitalismo y que le da la forma. La explotación capitalista, el hecho de que los ricos extraigan la riqueza de los trabajadores, es algo que solo puede ocurrir gracias a que el Estado coloca la fuerza militar, a que el Estado les cuida sus intereses, instala primero que nada la fuerza militar, el monopolio de la fuerza del uso de la fuerza, de la violencia, ¿sí? Y por otro lado, después empieza a construir las leyes, empieza a instalar ciertas leyes que nos dicen que tenemos permitido, que tenemos prohibido y a qué estamos obligadas y obligados. El aparato estatal no se puede pensar solo en tiempos de paz, digamos, la paz es la excepción. Nos dirá Giorgio Agamben ahora hace poquito en uno de sus textos más famosos, ¿cierto? El estado de excepción, porque precisamente el Estado lo que hace es tener el monopolio de la fuerza, lo que tiene, de hecho, cuando va un policía con una pistola en la calle, se considera un acto de paz. Y cuando va una persona con una pistola en la calle, es un acto delictual. ¿Sí? Efectivamente, acá lo que se trata no es de prohibir las armas, sino de que solo algunos pueden ocuparlas. ¿Sí? De eso se trata el Estado. El Estado tiene que cuidar los intereses de quienes nos gobiernan. Estado y capital tienen la misma lógica. El capital tiende a expandirse, ¿cierto? A buscar nuevos mercados, a aumentar la ganancia y el Estado tiende a expandirse a nivel global y tiende a expandirse también hacia la vida de las personas, controlar lo comunitario, ¿sí? En las distintas sociedades tenemos distintas experiencias de organización desde siempre, desde los pueblos originarios en toda América,
¿cierto? Y pasando por los orígenes del movimiento obrero, el movimiento popular, en Chile, en México, en Estados Unidos, en todas partes, ¿cierto? En Colombia, por ahí parece que también había alguien la semana pasada. Efectivamente, tenemos grandes experiencias, múltiples experiencias de organización social. Sin embargo, el Estado va penetrando y va limitando lo que la gente puede hacer, lo tiende a controlar todo, las leyes cada vez más específicas, cómo organizarte, cómo tener un comité de vivienda, cómo adquirir subsidios, cómo reclamar tus derechos, te va estructurando toda la vida. En ese sentido, tiende a expandirse. ¿Sí? Es una de las tendencias del Estado. Y en ese sentido, Bakunin, y por eso no lo querían desde el mundo rojo, digamos, efectivamente es explícito en decir ningún Estado va a servir al pueblo. ¿Sí? No existe, Bakunin es explícito en decir, no existe el Estado proletario, no existe el Estado popular. ¿Sí? Quien entra al poder se corrompe, entra en la estructura, quien empieza a mandar, ¿cierto? Se transforma en explotador, en opresor, no en tu compañero. Por lo tanto, efectivamente aquí se disocia, ¿cierto? Esta idea de que el pueblo puede llegar a gobernarse a través de las instituciones burguesas. ¿Sí? Lo que Bakunin nos está diciendo es necesario romper con la institucionalidad burguesa. Es necesario que la organización de oprimidos y oprimidas, ¿cierto?, vaya con otras lógicas, con otras ideas. Es más, Bakunin toma alguna de sus notas, ¿cierto?, para cuestionar el concepto del sufragio, de las elecciones. Empieza a plantearnos algo que después algunos filósofos más contemporáneos, como Baudrillard, ¿cierto?, nos va a decir son simulacros. Quiere decir que las elecciones, la gente vota por quien le domina, pero no cómo lo domina. ¿Sí? Cada vez que los ciudadanos votan por un senador, por un presidente, por un alcalde, después ese alcalde, senador o presidente hace lo que quiere. Las personas pierden el control sobre esa persona elegida. ¿Sí? Esa es la distinción que después se va a hacer entre la democracia directa y la democracia representativa en el anarquismo. La democracia representativa es la que funciona con las elecciones, la democracia del Estado, que las personas votan por un gobernante. ¿Sí? Y obviamente ese gobernante después hace lo que les plazca. La democracia directa que propondrán en el anarquismo no es votar por representantes, sino establecer espacios de discusión, de conversación y de toma de decisiones a nivel local. La comunidad se organiza, ¿cierto? No es que vote por representantes, sino que toma decisiones en base a temas específicos. Y como le decía hace un ratito, cuando Bakunin decía que estaba en contra de la autoridad política, pero no de la autoridad técnica, haciendo referencia a los zapateros, ¿cierto? Precisamente porque dice, para poder entender esto, para poder profundizar un poquito, Bakunin nos invita a mirar la diferencia que hay entre las decisiones técnicas y decisiones locales, ¿cierto? Por una parte, o las decisiones políticas y decisiones generales por otra. Entonces nos plantea la decisión técnica, qué medicamento tenemos que tomar para hacer frente a una enfermedad, o cómo producir mejor los alimentos. Son decisiones técnicas que las personas más capacitadas tienen que aportar y tienen que tener un poder de decisión para que eso sea posible, digamos. ¿Sí? En cambio, las decisiones políticas, caso queremos satisfacer estas necesidades o la otra, queremos organizarnos, queremos tener trabajar más o trabajar menos, son decisiones políticas que efectivamente tenemos que tomar entre todas y todos. Lo mismo entre lo local y lo general. ¿Qué árboles plantar afuera de nuestra casa? Es algo que le compete a los vecinos de esa calle, digamos. ¿Sí? Pero cómo satisfacer la energía de toda la ciudad no es algo que le competa solo a unos vecinos, sino que a la ciudad completa. Entonces, Bakunin nos invita a pensar esas decisiones, pero nos dice precisamente decidir qué cosa es técnica y qué cosa es política es una decisión política. A diferencia de lo que se nos dice desde el Estado, donde el Estado se nos dice no se meta en economía, que esas son decisiones técnicas. No, 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 no. Bakunin nos dice, efectivamente las decisiones técnicas las tomarán las personas más capacitadas, pero ¿qué cosa es una decisión técnica? Es una decisión política.
Y todos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, esto efectivamente lo vamos a dejar a que lo decida él porque él sabe más, por ejemplo. Pero si creemos que lo está haciendo mal, si creemos que esto es cuestionable, entonces lo volvemos a revisar. ¿Sí? Ninguna autoridad es completamente autónoma. Todos los puestos, todos los cargos que puedan existir en una comunidad siempre deben ser rotativos, revisables. Esos son los fundamentos de la democracia directa. No es que todo el mundo tenga que hacerlo todo y andar en colectivo como un piño, como manada por todos lados. Se pueden distribuir tareas, se pueden designar roles momentáneos, rotativos, transparentes, revocables. ¿Sí? Ojo con aquello. Eso es lo que transforma una democracia directa, ¿cierto? O representativa, ¿sí? Por eso está el cuestionamiento a la democracia representativa, la democracia donde la gente vota por un representante y después no toma ninguna decisión. Fernanda, tú levantaste la mano. Sí, porque la Libia había comentado que las elecciones son estadísticas. Eso había dicho hace un ratito atrás respecto a cuando comenzaste Claro, a referirte a eso. no sé dónde buscar la mano. Estoy como todavía perdido buscando la manito para opinar, Donde pero dice reaccionar y hay como un corazón, ahí tú ahí apretas está, y salen distintas opciones. Corazones, ahí aplausos, felicitaciones. está, ahí está. Ahí El está. tema Dale nomás, justamente, Olivia. claro, justamente el tema de considerar el concepto de democracia, porque yo por lo menos, no, el concepto en sí, sí, como nosotros entendemos la democracia, es justamente como los griegos la pintaron o como nosotros nos forman la democracia. Y ese es, no existe donde justamente no tienen derecho los niños, las mujeres, ni los esclavos a participar. Entonces, cuando me hablan de democracia directa, el término democracia me parece más bien más contemporáneo que en ese tiempo, ya porque entendamos que Bakunin igual estaba en un tiempo que el término de democracia no sé si habrá sido bajo ese concepto o habrá sido un concepto mucho más contemporáneo. No sé, ahí como que me pierdo un poco con el tema, cómo trabaja Bakunin justamente el término democracia, porque yo entiendo una acción directa, pero el término democracia en sí no lo entiendo como, no lo internalizo como tú lo estás, o sea, no internalizo bajo cómo es explicado el término democracia. Ahí está el tema. Perfecto. Efectivamente, Bakunin dedica sus líneas principalmente al cuestionamiento del aparato estatal, ¿sí? Y efectivamente lo que él coloca como contrapolo, ¿cierto? Es la posibilidad organizativa de los trabajadores y trabajadoras. A esa capacidad organizativa, ¿cierto? Basada en la acción directa, como tú lo planteas, es decir, en la cual no necesitan representantes, ¿cierto? Es que después efectivamente se empieza a trabajar, posterior a Bakunin, se empieza a transformar esta idea de los dos polos, de la democracia representativa que propone el Estado burgués, con la democracia directa que se vive en el espacio comunitario, con el espacio que finalmente viene a ocupar la organización social, ¿sí? Tiene que ver con aquello. Pero efectivamente Bakunin lo que hace es decir, no existe el Estado proletario, no existe la posibilidad que los trabajadores lleguen, ¿cierto? Lleguen a controlar el aparato gubernamental sin cambiarse de clase. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿cierto? Y que efectivamente acá volvemos a decir, siempre el anarquismo va a tener estas dos patitas unidas, lo económico y lo político van unidos. No es solamente que somos explotados económicamente, sino que somos oprimidos políticamente. Por lo tanto, por lo tanto la liberación, ¿cierto? Conlleva necesariamente esta libertad social que nos propone Bakunin, conlleva precisamente las dos patitas, conlleva satisfacer las necesidades, lo trabajó mucho más Kropotkin, lo vimos la semana pasada, y ahora también nos está diciendo Bakunin la capacidad de organización y de romper estas cadenas. Lo que vamos a plantear ahora probablemente es lo más rudo, ¿cierto? Efectivamente, lo que Bakunin nos va a proponer es que poder construir esta libertad no es solo la satisfacción de nuestras necesidades, es eso, obviamente, pero también es romper las cadenas, romper la institucionalidad burguesa, es finalmente ganarle la guerra al Estado.
ojo, aquí es donde Bakunin se pone explícito, digamos. Bakunin no se va en chicas, digamos, no se va por la tangente, lo dice explícitamente. El movimiento de trabajadores y trabajadoras, el movimiento anarquista, tiene que asegurar ganar la guerra, tiene que lograr que el Estado burgués se debilite, se quiebre y desaparezca. Y eso es una tarea titánica. ¿Ya? Porque obviamente estamos hablando de siglo XIX, pero esto ha continuado hasta el siglo XXI, donde los estados se han globalizado, donde los estados lo controlan todo, donde estar fuera del estado en este momento, ¿cierto? O estar contra el estado es absolutamente eh, delictual, tildado terrorista, perseguido, ¿cierto? La represión cae inmediatamente. Bakunin lo que está planteando es precisamente que esto es guerra, nos va a plantear que el accionar político del anarquista es hacer la guerra social, es llevar la lucha de clases, ¿cierto?, al concepto de guerra. Cuando el anarquismo grita guerra, guerra, guerra social en las calles, digamos, el grito que se ha popularizado en los últimos 20 años al respecto, está haciendo referencia precisamente a que esta transformación, esta construcción de la libertad, esta construcción de una sociedad donde ninguna persona oprime a otra, requiere un momento de confrontación, requiere un momento donde las fuerzas políticas se debieran enfrentar, chocar, ¿cierto? Y donde esto se hace tremendamente concreto. Aquí estamos hablando de que lamentablemente es un momento donde la institucionalidad entraría en crisis, ¿cierto? Y se generaría destrucción y confrontación directa. Raúl, JR dice, es muy extraño eso de que la deliberación política solo pudiese tener cabida cada 4 años, nada más en Chile. Eso hace mucho ruido, con cara de pensador. Claro, efectivamente en Chile y en todos los países, prácticamente en todos los países a nivel global, se está instalando, y Estados Unidos con bombas ha ido instalando, comillas, esta idea de democracia, ¿cierto? Que funciona distinto en distintos lugares, por si acaso, ojo, no en todos los lados funciona de la misma manera. Sin embargo, en todas partes, esta idea de democracia burguesa lo que sostiene es que las personas, a través de su voto, eligen representantes y esos representantes después son sus fieles voceros. Y lo que ocurre, lo que Bakunin nos dice, es que efectivamente lo que ocurre ahí es que se legitima la dominación y que eso no está generando representación del pueblo, sino que, por el contrario, se perpetúa de esa manera las lógicas de dominación. Hay dos palabras, Sí, JR, no sé si tú JR y alcanzaste después Olivia. ¿Se escucha ahí, compa? Muy Sí, bien. sí. Bueno, saludar a todos y a todas los que están en estos momentos en el foro, discusión y ponencia. Y yo lo planteo como una problematización de la deliberación política que tiene el ejercicio como consuetudinario y todo el deber cívico que conllevan las sociedades basadas en una hegemonía, digamos, cristiano-romana, que viene determinado hace mucho tiempo como la misma figura de nación-estado en cómo están configuradas a lo largo de la historia, porque quedó así como instaurado, quizás por derecho romano, qué sé yo, como en la occidentalización de las deliberaciones y de las democracias de todos los tiempos, que a la larga, bueno, para mi gusto, creo que las democracias son las formas más dulces de someter a los seres humanos y a los individuos. Entonces, en vista de eso, lo planteo como una deliberación bastante tacaña, justo a su medida de cómo está configurado, digamos, las sociedades actuales con la deliberación política que le llaman, que pareciera ser que solamente nosotros estuviésemos subyugados a elegir tan solo el color de nuestras cadenas nomás, el día de, o la primaria, si se va en primaria y se va después ya en la segunda fase, digamos, de votaciones. Y claro, como bien dice el compa ahí,
En Chile son cada 4 años, antes cada 5. Pero a lo que voy, y por eso quiero problematizar de que la deliberación política que tuviese cada ciudadano en términos de, más allá de un deber, más allá de un derecho, en términos de la participación y la implicancia que uno tiene, no debiese ser solo sujeta a esos 4 años nomás, pues minúsculamente. Eh, pero claro, pareciera ser que es una ironía, en realidad el tema está como la formulación de los Estados-Nación en cómo se da hoy en día. Quiero ser concreto, no me quiero tampoco sumir en una problematización subjetiva, aunque sí lo es, pero que es irónico, pues es una sátira por parte de los detractores del poder, pues, que solamente nosotros, el rebaño, digamos, de sufragantes, lo hace la deliberación política cada 4 años, ¿no? Entonces, yo en ese sentido lo planteo como una problematización y a la vez como una ironía que se tiene en ese sentido, en la deliberación política y todo ese show de de qué es lo que es los estados medianos burgueses en sus fases más canallas que tiene también que el canallismo parlamentario que yo le llamo, que nos tienen en las cuerdas, pero cada 4 años podemos elegir el color de nuestras cadenas. Lo planteo Así como una es. idea. Muchas gracias. Bueno, Bakunin te contestaría muy explícitamente, te diría frente a eso, compañero, tome partido en la guerra. Bakunin Claro, nos dice frente a eso, claro, hay que conspirar. Bakunin proponía la conformación de sociedades secretas, la conformación de sindicatos, la movilización, la huelga, el sabotaje, en fin, la revuelta. ¿Sí? Bakunin es de los anarquistas que decía, toda forma de rebelión de los oprimidos es legítima y es válida. ¿Sí? Lo que nos llama es a la acción. Cuando él nos dice revolución es guerra, revolución es derrocar al Estado, nos está diciendo esto no va a cambiar solo, esto tenemos que cambiarlo eh, pasando a la acción. ¿Sí? Acá lo fundamental del pensamiento de Bakunin es que critica la sociedad actual, pero nos está diciendo, si queremos que esto cambie, si queremos construir esta sociedad distinta, tenemos que pelear por ella. Esto no es construir un mundo paralelo, esto es, necesitamos organizarnos con un enemigo que nos está vigilando, con un enemigo que está dispuesto a reprimir, con un enemigo que está dispuesto a encarcelarnos. Por lo tanto, no podemos ser ingenuos, no podemos pensar que las leyes nos van a defender, jamás. No podemos pensar que los tribunales van a ser justos con nosotros. Esto es guerra, no es democracia, no es justicia, es guerra. Tenemos que comprender eso. No tenemos derechos que nos defiendan. Los derechos están pensados para defender a los poderosos. Es muy explícito. Si ustedes se fijan, por mm, favor, compréndanlo que lo está escribiendo hace 150 años, pero que hoy en día tiene una vigencia cuando pensamos en lo que está pasando en Gaza, cuando pensamos en lo que está pasando, ¿cierto? Cuando Estados Unidos decide subir aranceles, cuando Estados Unidos decide que colocar una murallón, ¿cierto? Con su país vecino, cuando en Chile se militariza el Gualmapu, ¿cierto? Y se colocan a los militares a defender las forestales, los fondos agrícolas y los fondos forestales de privados, ¿sí? Invadir las comunidades. En fin, estamos hablando de que acá no hay un criterio jurídico que lo respalde más que el derecho de los poderosos. Y Bakunin nos está diciendo, observen eso y tomen partido. Posiciónense, porque esto es inevitable. La lucha de clases, recuerden, nos decía, es inevitable. Nos plantea que la revolución política Pucha, yo y lo tenía la palabra. social. Genial, Olivia. Uy, Olivia, perdón, dale, perdóname, se me había ido la perdiz. mm, No, sí, yo sé que está el tema súper interesante. Mira, ¿sabes qué? Que con respecto justamente, me arrebataste en algunos puntos justamente lo que iba a decir, pero eh, es irónico, como dice el compañero, porque mientras más nos dan la dulce democracia, como lo señalaba, de cada 4 años, o nos pueden dar incluso un año, la gente se va a sentir o el proletariado o el explotado se va a sentir que realmente está en el país de las maravillas. O sea, funciona.
¿ya? Cuando en definitiva debería a lo mejor, y mi pregunta es, tensionarse mucho más el conflicto para realmente tomar posición frente a la situación, posición frente a la incoherencia ya de verse que estamos realmente sometidos, estamos realmente encadenados. Por otra parte, me gustaría que pudiésemos llevar este estudio a una mirilla así como con ojo de pez, porque creo que no solamente tenemos que pensar en qué tipos de estructura de dominio tenemos en Latinoamérica, reduciendo un poco esto, que vamos a hablar de democracia, ahora vamos a hablar de votaciones, vamos a hablar de sufragar. Tenemos muchos tipos diferentes de estados. Por ejemplo, en México tenemos el narcoestado, ya donde no solamente funciona un estado como de gobierno, sino que el narco en este momento es gobierno. ¿Te fijas? Entonces, ya ni siquiera necesitan tener mayor estudio para someter cuando ya llegamos a un nivel de sumisión donde los criterios de cualquier tipo que tiene una pistola es el criterio tomado para ejercer el dominio. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Puerto Rico, o sea, en donde está Bukele, por ejemplo, que es un tipo que justamente estudia como y es parte de las pandillas, es parte del sicariato, se hace amigo del sicariato y luego hace un buen trabajo de marketing y llega al poder con justamente una dictadura, o sea, pero una dictadura totalmente endulzada en democracia. Entonces, y hace sentir a todo un Estado, un gobierno, un pueblo sufragante que lo necesita nuevamente para poder estabilizar y poder vivir sin muerte y sin acribillamiento. Entonces, y en definitiva ellos mismos están perdiendo a sus hijos porque tienen que cumplir una cuota de cantidades de presos, siendo que los cabros no han hecho nada. Entonces, es como una locura, es como una locura, es como decir, bueno, tenemos que pagar un tributo para poder vivir sin que te vuele la cabeza una bala. Y creo que para allá va apuntando muchas de las políticas a nivel del cono sur, donde sabemos que los que tienen en estos momentos centrado el poder y el poder económico son corporaciones y nosotros solamente somos menos que el peón de un tablero de ajedrez. Entonces, en definitiva, tenemos que tener una panorámica bastante de multifactores y multiplicada en todas las diferentes realidades, no tan atomizadas, sino que, o sea, no tan, justamente no tan atomizadas con nuestra propia realidad, sino que entender de dónde los otros factores vienen a repercutir en nosotros y nosotros cómo repercutimos en otros factores. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero acá lo interesante, Olivia y compañeros, compañeras, es que desde un punto de vista liberal, desde la institucionalidad burguesa, por ejemplo, lo que pasa en algunos países, en algunos estados de México, con esto de que los carteles controlan ciertos territorios, ¿cierto? O en Centroamérica también, que cuando se habla de los estados fallidos, ¿sí? Países como Siria, como Libia, ¿cierto? Donde la institucionalidad no funciona, desde el punto de vista liberal, precisamente es que el Estado falló. Desde el punto de vista de Bakunin, no está fallando el Estado, solo que los grupos dominantes en esas sociedades son otros empresarios. Acá en Chile, los empresarios que mandan son los empresarios mineros, los empresarios forestales y los empresarios agrícolas, que es lo que se produce en Chile, más algunas otras cosas, pero en general es eso. Pero si acá se produjera cocaína, entonces serían los traficantes los que manejarían el Estado. Es decir, desde el punto de vista bakuninista, no es que en estos estados, ¿cierto?, el Estado esté fallando, sino que la configuración de los poderosos es la que cambia.
pero el Estado precisamente es que los poderosos dominan el territorio y dominan la violencia en ese territorio. Y lo que Bakunin nos dice, así de manera explícita, precisamente es que oprimidos y oprimidas tenemos que transformar esto. Y la transformación no es pedir derechos, no nos va a funcionar así. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que tomar posicionamiento en una guerra. Esa guerra, por favor, yo no estoy haciendo un llamado a la violencia explícita de ninguna manera, ¿cierto? Lo que estoy planteando es que precisamente Bakunin lo que nos dice es que eso es un choque de fuerzas. Y para ese choque de fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es generar alianzas con nuestros pares. Necesitamos que efectivamente los oprimidos y oprimidas se organicen en su territorio, se organicen con sus pares. Él hablaba principalmente de trabajador y trabajadora en sus lugares de trabajo. Nosotros lo podemos ampliar, ¿cierto?, a los lugares de vivienda, al barrio, a la población, ¿cierto?, a la localidad. Lo podemos ampliar al concepto de comunidad, al concepto de lugar de estudio. Se ha hecho, 100 años después, probablemente se ha hecho más multifacético. Pero acá lo interesante es que se necesita que estos explotados y estos oprimidos primero se organicen y después se muevan. Aquí el que no se mueve, el que no se manifiesta, el que no protesta, ¿cierto? No va a generar ningún cambio. Entrar a la guerra significa identificar tu enemigo y empezar a tomar acciones, estrategias al respecto. En el chat, ¿qué es lo que dice? A ver, llegó un mensaje. ¿Cómo vamos a obtener los recursos humanos y materiales si no tenemos los medios de producción? Efectivamente, somos, desde el punto de vista de Bakunin, somos trabajadores y trabajadoras. Tenemos que efectivamente, tenemos que tomar las opciones que tenemos. Tenemos que irnos a la huelga, tenemos que saber hacer el sabotaje, tenemos que tomar las medidas de fuerza necesarias. Esto es de vida o muerte. Hace 100 años, cuando escribe Bakunin, el colapso ambiental, digamos, no era un factor determinante. Los clásicos del anarquismo no estaban pensando que además de la explotación exacerbada, ¿cierto? Se nos venía un colapso, cambio climático, y se iba a acabar el agua, digamos. Lamentablemente, todavía era un futuro lejano. Lamentablemente para nosotros no es un futuro tan lejano, esto es una cuestión de supervivencia. O nos organizamos de otra manera, o arrebatamos la riqueza, o nos morimos todos, ¿sí? Nos vamos a la extinción toda la vida del planeta. ¿Sí? Bakunin nos está instalando esa urgencia. ¿Ya? No sé si estoy tratando de transmitirlo de la manera más simple posible, pero Bakunin nos está diciendo, esto es un tema urgente. O cambiamos esta manera de organizarnos, ¿sí? O si no, la derrota es total. Y la derrota total, Bakunin no lo veía, pero incluso ahora es la extinción, digamos. ¿Sí? Ay, levantaron dos Eh, personas la mano, Sí, Olivia y Franz. Ya, pero ¿cómo? A ver, la pregunta mía es la siguiente. Yo plantea justamente, si no tenemos los medios de producción, ¿cómo podemos llegar a lograr un poco de generar las bases para sustentar una guerra, o sea, sustentar la guerra social, pero concretamente, pues, no desde tener 10.000 marchas o 10.000 protestas de aquí a 3 años más. Ahora, en lo que voy yo es que desde el plano económico. O sea, si nosotros el día de mañana tuviésemos las posibilidades de ser dueños de la administración de nuestros recursos, ¿cómo nosotros podríamos llevar en el plano económico todo un modelo en el cual la gente no está formada, o no está, en este momento la gente no entiende que, que podría existir, que no podría existir, por ejemplo, la moneda, o no podría existir el billete, menos, ¿para qué hablar de la moneda plástica? ¿Cómo podríamos nosotros entender, cómo podríamos nosotros hacer entender esto y cómo nosotros podríamos crear un modelo que pudiese hacer el peso o hacer el contrapeso al modelo económico que nosotros tenemos ujú, ya formado como y educado en nuestro ADN. Ya nosotros no sí, entendemos, por perfecto. ejemplo, que mañana voy a ir a hacer el pan, sino que entendemos que tenemos que ir a comprar el pan. Entonces, Ajá. desde ahí, ¿me entendí? La última palabra ahora
Por una cosa de tiempo, compañeros, por si acaso. Vladimir dice, creo que el individuo también debe estar capacitado, instruido de alguna forma, alguna base. Ojo que a partir de los planteamientos de Bakunin, Bakunin lo que nos va a plantear es que todo es guerra. E inclusive la educación, digamos, Bakunin nos va a plantear, tiene una pata pedagógica lo que nos está diciendo. Nos dice que inclusive, ¿cierto? Las organizaciones obreras, las organizaciones que están en esta guerra, tienen que preparar a las personas para participar de mejor manera en esta guerra. Aquí hay que intencionarlo todo. Raúl, Aquí faltaba tenemos que... Franz. Franz, vamos con la última palabra entonces. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mira, te Ah, estoy escuchando del comienzo y es interesante lo que están diciendo. Y tengo una pequeña duda. Lo que pasa es que he hablado sobre el poder y me hablaste del poder político, el económico, el burgués, pero dentro del sistema de poder como sociedad, no he visto, bueno, por llamarlo de una manera, la raíz del poder. O sea, para mí, el Estado, la parte capital es la consecuencia de algo que viene desde la raíz, ¿me entiendes? Entonces, para mí, es la pregunta que tengo, ¿qué visión tiene Bakunin como desde la construcción social pero interna? Llámese familia, ¿me entiendes? Porque podemos estar con una visión muy potente de la anarquía, pero ¿qué pasa si dentro de tu misma familia hay un sistema desorganizado? ¿Qué hace lo social dentro de lo familiar? ¿Me entiendes? Donde ahí también conllevamos aquí a tener disidencias sexuales o visiones de otros puntos de vista, otros gustos, ¿me entiendes? Por llamarlo de una manera. Entonces, ¿cuál es la visión de Bakunin o de la anarquía en sí en la construcción interna de la sociedad? ¿Se ingresan, se meten o lo dejan ser como libres? Abogando lo que es la libertad, porque dijiste que era una construcción social colectiva. No sé si se me entiende. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. A ver, entendiendo que la próxima semana, por si acaso, vamos a trabajar sobre Malatesta, que nos va a tomar este guante que está lanzado aquí, por si acaso, y cuando nos va a hacer la distinción y nos va a decir dónde se organizan los anarquistas, dónde estamos organizados, nos va a instar precisamente a entrar más en detalle a lo que estamos planteando ahora. Bakunin nos plantea la idea de guerra y nos plantea la idea de que te tienes que organizar con tus pares, empezar a tomar decisiones y tomar postura en esta batalla, inclusive adquiriendo conocimientos, adquiriendo habilidades y desarrollándolas para que pues, seamos más efectivos. Acá lo importante es ganar una guerra y hasta ahora vamos perdiendo. Por lo tanto, frente a la familia, la cultura, lo individual, lo subjetivo, precisamente Bakunin lo pondría todo en postura de guerra. Todo, absolutamente todo. Efectivamente, es algo que tú vas impregnando con tus pares, en tu comunidad, desde lo más local. Siempre el anarquismo es desde lo local, nunca desde arriba, ¿cierto? Con tus pares, con tu familia. Y efectivamente vas involucrando nuevas personas y vas cuestionando tu vida. Vas haciendo evidente la cadena, vas haciendo evidente que somos oprimidos. Y en ese sentido te vas revelando.